de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, en su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más
están? Que el Señor les bendiga. Para mí una bendición hoy poder compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor en este día tan especial que es el Día del Niño, que es el día que estamos recordando y celebrando a nuestros hijos. Espero que usted en su hogar se pueda encontrar muy bien, usted, su familia y sus hijos. Hoy quiero compartir una porción de la palabra del Señor que está en el libro de Jonás. Ya vamos a leer y vamos a poder comprender lo que Dios tiene para nosotros con este mensaje. Le invito a que juntos podamos ir al libro de Jonás, al capítulo 1, verso 1. Ya, la predicación de hoy lleva por título Jonás y Nínive. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es lo que Dios le dice a Jonás para que él pueda salir. Dice la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno proclamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Bastante incisiva su pregunta. El verso 9 dice: Y él le respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Dios, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. A ver, Jonás era un profeta de Dios. Dios le dio un mandato, le dijo a Jonás que debía ir a la ciudad de Nínive, que era una gran ciudad, que pertenecía al pueblo asirio. Recordemos que anteriormente el pueblo de Israel había tenido problemas justamente con los medos, los persas, y había también con el pueblo de Siria cuando se dividieron las primeras tribus. ¿Ya? Ellos estaban siendo ciertamente afligidos por ellos. Entonces era una ciudad pagana donde Jonás tenía que ir. Pero Jonás conocía a Dios, entonces dice que se levantó y huyó de la presencia de Dios. Y descendió a Job y halló una nave que partía a Tarsis, a otro lugar. ¿Por qué? Porque Jonás conocía a Dios y sabía que Dios era grande en misericordia y que iba a perdonar esta ciudad. ¿Pero por qué huye? Esa es la pregunta. ¿Por qué huía de una responsabilidad que Dios le había entregado? Nosotros hoy en día estamos viviendo situaciones en las cuales el mundo está siendo
golpeado, ¿cierto? Por distintas fuentes, por distintas fuerzas, ya sea por este caso, por ejemplo, por la pandemia que estamos viviendo, pero también por distintos otros caminos. Ya el calentamiento global está afectando grandemente las zonas y los lugares, ¿cierto? Del país, no del país, sino que de todo el mundo. Ya se están derritiendo más rápidamente los polos, muchas especies de animales están acelerando su extinción y creo que como seres humanos no logramos comprender de que la participación del hombre no ha sido para nada buena y estamos afectando duramente a nuestro planeta. Nosotros también estamos cumpliendo los propósitos y estamos cumpliendo también lo que Dios dice en su palabra, de que al final de los tiempos, cuando veamos que todas las cosas se acercan, cuando oyamos de rumores de guerras, cuando veamos que la higuera está floreciendo porque el verano está cerca, lo dice su palabra, y nosotros nos estamos acercando al tiempo de la venida de nuestro Señor, al tiempo del fin. Pero este mensaje no es para hablar del fin, sino que hablar de la responsabilidad como creyentes, como cristianos, son las que nosotros tenemos. Ya Jonás, siendo profeta de Dios, huyó porque conocía a Dios. Pero Dios, dentro de su plan, preparó una tormenta en el rumbo y en el camino de Jonás. Lamentablemente esta tormenta no afectó solamente a Jonás, sino que afectó a los participantes de esa barca, a los que iban también en ella, a los cuales la afectó directamente. Dice que ellos, los marineros, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. O sea, para que la nave quedara más liviana. Y ellos comenzaron a clamar a sus dioses. ¿Pero qué hacía Jonás? Jonás dormía. Dormía desapercibido, dormía irresponsablemente. ¿Por qué irresponsablemente? Porque él sabía que era su responsabilidad. Porque él fue quien huyó del Dios verdadero. Y Dios, para poder remecer y poder, en cierta manera, cambiar la opinión de Jonás y hacerlo volver de su desobediencia, preparó esta tormenta. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero en nuestra vida, cuando desobedecemos a Dios, siempre nos sigue una tormenta. Siempre nos sigue algo que empieza a remecer y que a veces afecta a quienes nos rodean. Pero nosotros irresponsablemente nos hacemos los duros y nos ponemos dormilones. No buscamos a Dios cuando los demás lo están haciendo y nosotros esperamos ahí. Entonces dice que en el verso número 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. O sea, Jonás no tenía por dónde salvarse de la responsabilidad. Aún así, al echar suertes, cayó sobre él. Y aún así, ellos, sus compañeros, se dieron cuenta de que Jonás era el responsable, porque dice también que él se los había declarado. Entonces, Jonás se olvidó de tres cosas sumamente importantes. La primera, que al huir de Dios no podemos evadir la responsabilidad y Dios de una u otra manera nos va a seguir llamando. Segundo, puso en peligro la vida de quienes lo rodeaban. ¿Por qué? Porque él prefirió huir de la presencia de Dios y dormir cuando los demás estaban preocupados. Y tercero, Dios siguió batiendo la nave y siguió enviando esa tormenta con tanta fuerza que les causó desesperación y pánico extremo a quienes estaban con él. Entonces, cuando echaron la suerte, le cayó sobre Jonás, porque todo estaba escrito para demostrarle a Jonás de que él era el responsable de todos esos acontecimientos. Entonces dice que le preguntaron quién era, qué es lo que hacía, y él les comentó lo que él tenía que hacer. Y dice en el verso 12, y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pero miren lo importante del verso 13. Dice: y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron,
porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea, estas personas que en el verso 13 describe, tenían más humanidad en su corazón que la que tuvo Jonás con ellos. ¿Por qué? Porque estas personas trabajaban arduamente para hacer volver la nave, para regresar, pero la tempestad no se los permitió. Ellos en su momento, a pesar de que Jonás ya le había declarado de que debían echarlo al mar para que esto pasara, ellos trabajaban para no hacerlo, pero sin embargo Jonás no le importó. A Jonás no le importó que ellos pasaran todos estos problemas por causa de él. Él estaba durmiendo en su cuarto. Y es aquí lo que es importante que nosotros debemos comprender como cristianos, que muchas veces nosotros hablamos del amor, predicamos del amor, pero actuamos sin amor. Y esto pasa continuamente, que nosotros como cristianos somos muy buenos para hablar y darnos de santurrones, pero con nuestros hechos y nuestros actos hacemos completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque Jonás, que conocía a Dios, que huyó de la presencia de Dios, y que los versos posteriores lo declara diciendo que sabe que Dios es grande en misericordia y lo que Dios va a hacer. Pero sin embargo a él no le importó de que la barca se moviese, de que el barco se moviese, se estremeciese a través de la tormenta. A él no le importaba eso. Él estaba durmiendo, despreocupado. Y ellos demostraron más humanidad hacia él que la que él demostró. Y esto es sumamente importante que nosotros debemos comprender, de que a veces nosotros decimos ser lo que no somos. Decimos ser cristianos y no nos comportamos como tal, porque no mostramos el amor que debiésemos mostrar. A veces estamos con un dedo que está juzgando, con un dedo que está apuntando, con un dedo que está diciendo yo soy juez y lo que tú estás haciendo está mal y esto es de la manera que yo digo. Pero no mostramos el amor que Dios muestra con cada uno de nosotros. Y que aquí lo estamos viendo la palabra de Dios. Porque dice que en el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y el verso 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. O sea, ellos, sin ser adorando a otros dioses y sin conocer a Dios, tuvieron temor de Dios y clamaron a Dios pidiendo de que en cierta manera no cargara sobre ellos la culpa de este hombre. Y con un temor por echarlo al mar, porque ellos sabían que Jonás iba a morir en el mar. Dice que cuando tomaron a Jonás y lo echaron al mar, el mar se aquietó, y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Dios sigue mostrando su amor, porque el verso 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y es aquí donde comienza ya un cambio de actitud en la vida de Jonás y en la vida de todo creyente que nos puede pasar. Nosotros a veces creemos que la sabemos todas, que hemos leído la Biblia 1, 2, 3 veces de manera completa, de tapa a tapa, pero ¿hemos entendido realmente y comprendido quién es Dios? ¿Le hemos dado la oportunidad a Dios que nos muestre realmente quién es Él? El problema radica en que cuando recibimos una orden de Dios, una instrucción de Dios, la desobedecemos y huimos. Y en su mayoría de las veces sí lo hacemos. A veces, ¿por qué? Porque comprendemos que Dios es grande en misericordia. Pero cuando nuestra vida se ve azotada por una tormenta, por nuestra desobediencia de no creerle a Dios, de no seguir su instrucción, de no obedecer a Dios como Él quiere que nosotros lo hagamos, la idea de la tormenta no es dañarnos ni matarnos, no es vengarse. Dios no es vengativo, sino que es un estremecimiento en nuestra vida para que nos volvamos a Él y nos arrepintamos para que Dios sobre. Miren la oración de Jonás en el capítulo 2. Es una oración de arrepentimiento que hace un cambio en todo lo que había sucedido. Dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios
desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza y descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás reconoció de que cuando estaba en el mar e iba directo a la muerte, Dios lo salvó de ahí, lo sacó. Que cuando él iba camino a donde estaban los cimientos de la tierra, en la profundidad del mar, en el abismo del mar, ¿cierto? Que las aguas lo rodeaban completamente y que se enredaban las algas en su cabeza. Dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, sacaste mi vida de la muerte, del final de mis días, de mi lecho de muerte para siempre. Y dice: y cuando mi alma desfallecía, cuando ya no había esperanza, me acordé de Dios, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y dice el verso 8 algo que es sumamente importante, que nosotros debemos comprender y apuntar en esta tarde, porque dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y estamos hablando de que los que siguen su propio camino, que son vanidades, que son algo que yo voy a seguir mi propio camino, voy a seguir mi propia idea, porque mi idea es buena, porque yo estoy en lo correcto, que es una ilusión. Dice: la misericordia de Dios abandonan. Pero el verso 9 nos trae la verdad de eso. Dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Dios. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios oyó su oración porque él reconoció quién era. Él reconoció absolutamente que necesitaba a Dios y que Dios tenía el control de todas las cosas. Quizás hoy en día tú puedes estar pasando, conociste a Dios en el camino y hoy en día tú estás alejado, no sigues a Dios porque crees que Dios es una historia antigua. Yo quiero comentarte y quiero decirte de que la palabra hoy nos enseña de que a veces las tormentas que ocurren en nuestra vida es porque hemos desobedecido a Dios. De que a veces, cuando sentimos que estamos cayendo en la muerte, en el abismo, es porque hemos desobedecido a Dios. Pero aún así, Dios ha preparado para nosotros un gran pez que nos salve, una salvación, algo que nos mantenga y que nos permita darnos el momento de arrepentirnos. Yo quiero poder motivarte y en esta tarde e instarte a que puedas buscar de Dios. Dios es el camino, es la verdad y la vida. Y no hay nadie, absolutamente nadie que pueda ir al Dios Padre si no es a través de Jesucristo. Su palabra lo dice. Yo quiero invitarte a que tú puedas arrepentirte y puedas buscar de Dios. Puedas caminar en su camino. Puedas ser un cristiano de verdad. No un cristiano de lengua y de palabra, sino de hechos. Y dice el capítulo 3, y comienza la historia, donde dice: y vino palabra de Dios por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron? Dice el verso 5, creyeron a Dios, cosa que Jonás al principio no hizo. Y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio,
y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? ¿Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió el mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esto nos muestra algo sumamente importante. Personas que no eran creyentes al mismo Dios de Jonás. Personas paganas que tenían distintos dioses. Cuando Jonás proclamó de que iba a destruir la ciudad en 40 días, ellos creyeron. Ellos creyeron en Dios, en lo que Dios estaba diciendo, y tuvieron temor y se arrepintieron, desde el rey hasta la última oveja. Porque dice que los animales también, ellos al proclamar el mandato del rey, de que se vistieran de cilicio y estuviesen sobre ceniza, fue desde el hombre hasta el último animal, y que proclamaron ayuno, que no iban a comer ni beber nada, para que Dios tuviese compasión de ellos. ¡Wow! Un ejemplo completamente distinto de lo que podemos ver de un hombre como Jonás, que era profeta de Dios. Y estas son las cosas que nosotros a veces no comprendemos. Porque si seguimos avanzando en el capítulo 4, dice que Jonás se enojó y se molestó en extremo con Dios, porque sabía de que Dios era grande en misericordia y que Dios se iba a apiadar de ellos. Por eso no quería ir a Nínive a proclamar. Entonces dice en el capítulo 4, dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le dice algo sumamente importante, le dice, y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? O sea, Dios le dice y le pregunta: Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Vale la pena enojarte tanto? ¿Vale la pena, hermano, tú como cristiano, enojarte tanto con Dios, porque Dios tiene misericordia de toda la gente, porque Dios bendice a otras personas y a ti no? ¿Vale la pena? Dios tiene un camino para cada uno y un propósito, y a veces nosotros no vemos lo que tenemos enfrente. Y dice, y Jehová, dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella y de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Qué quiere decir? Que donde Jonás se puso le llegaba el sol muy fuerte, y Dios preparó una planta, una calabacera, para que fuese grande y le produjera sombra y le librara del calor arduo del sol. Dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Yo no sé si realmente Dios estaba ensañado con Jonás de hacerle entender de esa manera, porque ahora que estamos predicando esto, yo digo, pucha, Jonás fue desobediente a Dios, y Dios le mandó una tormenta, lo metieron al agua, le mandó un pez. Después que Jonás obedeció y comenzó a predicar, Dios obró como Jonás pensó que Dios iba a obrar, que tuvo misericordia al pueblo, y Dios se enojó en extremo, y Dios ahora además le envía una calabacera para darle sombra, y ahora la mata la calabacera. Y Jonás seguía tan enojado como al principio. Entonces, a veces nosotros no logramos comprender, no sé si a usted le ha pasado, que a veces se enoja y ve que le pasa cosa y otra cosa, y después viene otra cosa, después viene otra cosa.
bueno, quizás a lo mejor dentro de todo es una estrategia de Dios para hacernos entender que realmente estamos equivocados, que debemos reposar nuestro corazón y no enojarnos tanto. Recordemos el verso 4 que Dios le dice, ¿hace bien tú, Jonás, en enojarte tanto? ¿Hace bien usted en enojarse tanto contra Dios? Y porque todo esto no me resulte y todo es malo y me resulta mal y no como yo quiero, ¿hace bien en enojarse tanto? A todos nos ha pasado, a todos nos pasa siempre. Y dice el verso 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y este es el desenlace de la misericordia de Dios que está en el verso 9 y 10, donde dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba enojado Jonás. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y entonces Dios le muestra a Jonás y le dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha de su mano izquierda y muchos animales? Y es donde Dios le da el golpe de gracia a Jonás. Le hizo comprender de que él estaba triste y enojado porque el sol le pegaba fuerte, porque ya no estaba la calabacera que le diera sombra, y estaba enojado porque no estaba. Pero no había visto ni había comprendido el trabajo de Dios. Y es aquí donde quisiera detenerme y quisiera decir de que nosotros como cristianos muchas veces no vemos el trabajo de Dios que hace en los que no son cristianos. A veces creemos que tenemos, ¿cierto?, la llave segura y que solamente nosotros los cristianos somos los que nos vamos a ir al cielo. Pero no logramos comprender que Dios es creador de todo, de los conversos y los inconversos. De que también hay gente que Dios ama a lo largo de todo el mundo, que ha trabajado en ellos, que ha plantado en ellos, que les ha regado, que nosotros ni los conocemos, pero que Dios también tiene un propósito para ellos. Y Dios quiere también que ellos alcancen salvación. Y a veces nosotros nos enojamos porque queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. A veces queremos que que todos los cristianos funcionen como robot a la manera que nosotros decimos. Y no es así. Porque Dios nos ama a todos por iguales. Yo hace un tiempo atrás, creo que hace 5 años atrás, me compré un perro, un pastor alemán. Y comenzamos a criarlo de pequeño y me gustó. Amé la raza, la amo todavía. Me encantaron los animales. Y comencé a criar pastores alemanes. Me compré otra hembra y comencé a cruzarlos. Y comenzaron a hacer cachorros. Y comencé a criar. Formé un criadero de pastores alemanes. Pero comencé a darme cuenta de que cada animalito, cada uno de los animalitos, era una vida interesante. Cada uno actuaba distinto. Cada uno tenía inteligencia distinta al otro. Había uno que la jaula donde estaban ellos, trepaba la jaula. Yo le puse el Jaudini porque subía la jaula. Tenía una inteligencia superior a los demás y los demás lo seguían, era como el líder. Ellos comenzaron a crecer, pero vino una enfermedad y se murieron todos. Yo estuve muy triste, muy enojado, porque no lograba comprender por qué. Pero ¿sabes qué? A veces nosotros no entendemos las cosas. Y cada uno de ellos sí logré comprender con el tiempo que para muchos quizás los animales son animales. Los animales también
nos traen alegría a nuestras vidas, nos traen felicidad. Es una extensión del amor de Dios, ¿ya? Y ellos lograban entender y comprender, y cada uno era distinto. Características físicas distintas, características emocionales distintas, como un ser humano. Nosotros a veces esperamos que las personas sean como nosotros, que busquen a Dios como nosotros, o que amen a Dios como nosotros. Pero no logramos comprender que Dios los entiende mejor que nosotros a ellos, porque Dios los formó. Dios amaba a Nínive. Dios los amaba y les envió un mensaje para que ellos se arrepintieran y se salvaran. Y ese pueblo no adoraba a Jehová, no adoraba a Dios, pero Dios los amaba igual. Jonás, ¿qué esperaba? Jonás se sentó esperando la destrucción de ellos. Pero cuando ellos se arrepintieron, Jonás se enojó con Dios, porque sabía que Dios los iba a perdonar. El equivocado era Jonás, no Dios. Y quizás este mensaje, o este libro que está en la Biblia, nos muestra a veces lo religioso que podemos ser como cristianos y lo cerrados que podemos ser de no comprender que el mensaje de Dios es abierto para todos, sin límite. Quizás hoy tú estás viendo este video a través de la plataforma de YouTube y yo quiero decirte de que Dios te ama. No importa si tú seas judío o palestino, si seas testigo de Jehová o evangélico, si seas mormón o cristiano, si seas católico o protestante, Dios te ama. Dios envió a Jesucristo a morir por ti. Y Dios quiere darte la oportunidad de que tú puedas confiar en Él, creerle a Él y amarle. Y Él te va a demostrar cuánto te ama. Si miras para atrás y miras cuando Dios te muestre para atrás todo lo que te ha dado, comprenderás que Él siempre estuvo contigo. Solamente que no lograste verlo. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es poder llevar el mensaje a los demás para que Dios pueda hacer en ellos la obra y el propósito por el cual Dios lo estableció así y para el cual Dios lo tiene reservado para cada uno de ellos. En resumen de esta historia, hay 7 puntos que quiero destacar. Dios envió a Jonás a Nínive y él desobedece huyendo a otra ciudad. Dios desata una tormenta para que Jonás recapacite y le obedezca. Tercero, Dios en su gran amor prepara un gran pez para que trague a Jonás por 3 días y 3 noches. Cuarto, Jonás obedece a Dios y él predica en Nínive. Quinto punto, Nínive se arrepiente y Dios le perdona. Sexto, Dios hace crecer una planta para darle sombra a Jonás, la calabacera, ¿cierto? Y punto 7, donde la planta muere y Jonás reclama a Dios, pero Dios le muestra de que su amor es más grande y es el propósito por el cual él debía ir a predicar a Nínive, predicar del amor de Dios. Esa es la consigna que Dios nos ha entregado. Hay un verso en la palabra de Dios dice: y en esto conoceráis que sois mis discípulos, que os tengáis amor los unos por los otros. Y el amor no tiene condición, porque el amor de Dios es sin condición. Nos alcanza para todos. Es un amor eterno. Es un amor que no se puede mezclar ni puede ensuciarse con avaricia o con engaños. Es un amor limpio y puro, que nos ama a todos por igual, conversos e inconversos. Cristo murió por cada uno de nosotros. Quiero invitarle que oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder oír tu palabra, de poder, Señor, seguir buscándote, de poder estar aquí, Señor, en esta tarde, Dios, y poder oír lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos amas, Dios, con un amor que no logramos comprender. Y te agradecemos, Dios, que sea así. Gracias, Dios, porque tu amor, Señor, no tiene fin. Tu amor, Señor, es incomprensible en nuestra mente. Gracias, Dios, porque aún, Señor, en nuestra vida, sin que nosotros te adoráramos, te sirviéramos o te buscáramos, tú, Señor, nos amaste igual y diste a tu único Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros, pero resucitó al tercer día para que nosotros comprendiésemos de que tenemos una entrada, Señor,
a tu gloria, que tenemos, Señor, vida eterna y que podemos, Señor, ser llamados tus hijos a través de tu misericordia y de tu gracia. Gracias, Dios, porque eres bueno. Te ruego que bendigas a cada uno de los que puede ver este video, que puede oír esta tu palabra, que puedas transformar y fortalecer sus corazones. Quienes están enojados, Dios, que puedan, Señor, aquietar sus corazones, Dios, y puedan comprender los propósitos. Quienes están pasando una tormenta, que puedan, Señor, obedecerte y buscarte y creerte a ti. Quienes, Señor, se sienten que no son amados, puedan comprender que tú, Señor, les amas desde el principio y les amas más que cualquier mortal en esta tierra, porque tu amor no tiene fin. Gracias, Dios. Ruego tu bendición sobre cada uno de los que están oyendo esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Les invitamos que pueda seguirnos a través de nuestra plataforma, a través de YouTube, que pueda suscribirse para recibir estos mensajes y también que pueda seguirnos a través de nuestro Facebook, ya que estamos como Iglesia Bautista Casa de Adoración. Estamos ubicados en la ciudad de Ovalle, en Chile, cuarta región, ya, y queremos siempre ayudarle y estamos al servicio de Dios y al servicio de ustedes. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.